más. Hoy termina el primer mes del año y la fiesta de la Candelaria está a la vuelta de la esquina. Personas como Genaro se preparan para la celebración. Esta es su historia. Se acerca el Día de la Candelaria y como cada año cientos de personas asisten a la romería del Niño Dios en el centro histórico. Entre los pasillos buscan la mejor opción para su niño Dios. Existe una gran variedad, como el traje del niño de la abundancia, de los milagros, arcángeles, de la cosecha, el niño cirujano, de las uvas, de la fortuna, de estambre y otros más. Tenemos más de 50 modelos, tenemos arcángeles, ropón de gala y tenemos cautivos. Sí, el precio varía, depende del modelo y la talla. Todo depende del gusto de cada persona y de las creencias. Es el niño de los milagros. Cada milagro tiene un significado, como por ejemplo, este es de la casa, la llave del trabajo. Se tiene la costumbre de pedirle al niño cada milagro que va pegado en el vestido. El precio depende del modelo y la medida de los niños Dios. Puede encontrar desde los 2 centímetros para los muñecos miniatura de las roscas de Reyes, con un precio desde 10 pesos, o vestidos de 10 a 50 centímetros para los niños tradicionales, con un precio que puede superar los 200 pesos. Para que se dé una idea, un vestido de talla 10 lo puede encontrar desde 90 pesos, talla 12 desde 100 pesos, talla 15 desde 110, talla 20 desde 120, talla 25 desde 140, talla 30 desde 150 y así sucesivamente hasta los 50 centímetros. También le brindan la posibilidad de adquirir vestidos en oferta desde 50 pesos. La tradición de esta romería y los buenos precios es lo que atrae a los clientes para adquirir desde una prenda o por mayoreo para revender incluso en otros estados. Esta romería permanecerá hasta el día 2 de febrero en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de Joel Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.